Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria. Hola, bienvenidos, bienvenidas al programa número 627 de Señales de Humo. Mujeres y hombres de maíz. Esta semana electoral en la tierra desde la que hacemos este programa, Andalucía, vamos a mirar a las personas jóvenes. Liberación nacional. Sobre todo a las personas jóvenes que van a votar por primera vez este año. En este caso, en el de las elecciones andaluzas, casi 370.000 ciudadanos lo harán por primera vez. Un 5,4% del censo total. Una barbaridad. Teniendo en cuenta también que 6.812.861 personas podrían votar estas elecciones. ¡Cuánta gente! Hola Begoña, pues la verdad es que sí, es un montón de peña, vamos, es que hay países por ahí que no suman tanta gente en total, vamos, menores incluidos, y vaya por saco que dan, ¿no? Para nosotros nada, para todos. ¿Te refieres, por ejemplo, al caso de Israel? Por ejemplo, teóricamente es una democracia. Sí, y bueno, puede ser un ejemplo de cómo puede cambiar una opción política de una a otra según el voto de la gente. Vaya si tiene importancia y peso nuestros votos. Pues sí, y un programa como este, con nuestra carga de sensibilización y de esperanza casi intacta, no ha querido perderse la oportunidad de la campaña electoral andaluza para acercarnos, en esta ocasión, a los votantes primerizos. Mira, escucha, Bego, un adelanto, vamos, esto es como, digamos, cómo actúan o se sienten los chicos, ¿no?, en el instituto cuando se habla de política, ¿verdad? Hay temas que a lo mejor entiendo que cada uno tenga su punto de vista y los dos son válidos, pero hay otros que ese punto de vista a lo mejor me chirría porque me puede afectar o a mí o a otras personas. Esa persona realmente no sabe de lo que está hablando. En mi clase muchas veces salen debates de esto y casi todo el mundo está de acuerdo con lo mismo porque casi toda la gente de mi clase es de izquierda y las que son de derecha no hablan. Cuando hablan son porque están ellas juntas y yo a veces me entero y lo que me da coraje es porque están desinformadas, que la mayoría de mi clase que dice que va a votar Vox están súper mal informadas. Y lo hacen la mayoría también porque lo votan y me da coraje también porque no están informados. Yo creo que eso es dependiendo del tema que salga en clase, pues a lo mejor si veo que me afecta a mí personalmente, pues a lo mejor me uno a la conversación, o si no me interesa, pues simplemente no hablo y ya está. Pero yo eso es dependiendo del tema que salga. Yo creo que también la opinión que tenga uno y cómo se dé depende, pues, lo que ha dicho Candela, de cómo te han enseñado a ti la política en tu círculo social. Depende también del número de personas que tú sepas que están de acuerdo contigo y tal. Pero lo que yo más noto ahora es que los que más expresan su ideología política son la gente de derecha. Hablan con más naturalidad sobre ello y como la derecha pues ahora está aumentando la ideología de derecha, pues
la gente habla más con más naturalidad de ello. Pues yo cuando son un tema de eso intento ser parcial o a lo mejor ni me meto, pero no busco defender ningún partido político. Si un partido político me parece que tiene un punto de vista que me parece bien, pues le doy la razón al que haya dado ese punto de vista. Yo normalmente paso de esas conversaciones porque cada uno tiene su ideología y no van tan razón con las demás personas. Yo igual, yo normalmente paso, pero también va dependiendo del tema. Yo sí, a ver, no me meto, pero en plan, sí hablo, aunque sea para dar razón, para quitar, en plan, para decir que yo estoy a favor o en contra, sí. Yo cuando sale ese tema, la verdad que no me meto, porque me da igual lo que opine la gente. Y pues ya, pero a mí ese tema me da igual. Vaya que vienen pisando fuerte, ¿eh? Estas personitas que se incorporan al derecho al voto. Vamos a escucharlo. Tenemos todo el programa de hoy para poder sacar jugo a las conversaciones que se han tenido con ellos. Así es que nada, arrancamos el programa número 627 de la 21 temporada ya. Y bueno, con las ganas intactas de seguir haciendo radio alternativa. Estamos hoy miércoles en directo desde la emisora comunitaria de Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó Super Chango. Cada semana hacemos un repaso de la actualidad, eso significa que nos asomamos un ratito al desquiciante y surrealista de los titulares y con eso tratamos de hacer esta sección, El Vistazo al Mundo, que además quiere ir un poco más allá y ofrecer algún resquicio por el que colar algo de esperanza. No es fácil, nada fácil, tenemos guerra y genocidios medio olvidados ya, tenemos un crucero de ricos al que un virus ha convertido en otra batalla política, tenemos un presidente de un club de fútbol siendo tan señoro como se puede ser, top señoro, podríamos llamarlo, tenemos al presidente de Estados Unidos, que este sí es un señoro, jodiendo todo lo que toca. En fin, ya me diréis, querida audiencia, ¿qué hacemos con todo esto? Y ante todo, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Félix. He hecho un resumen ahí. Sí, ahí ya me has quitado en medio todas las chascas. Todas las chascas, yo qué sé. Tenemos dos cruceros de ricos. Ah, sí, ha salido otro. Anda. Tenemos a Trump en China, a Ayuso en México, haciendo cosas de Trump y de Ayuso, sí. Cada uno en su línea. Muy divertido. Bueno, dime que traes algo esperanzador, Gonzalo. No sé, que el programa de hoy es duro de digerir. Y bueno, quieres algo, pues mira, la esperanza no está en los titulares, lamento. Ni rebuscando tampoco. Ni rebuscando. Por lo menos yo no la encuentro. Y si no, a ver el adjetivo que le ponemos a esto que os cuento ahora. Va sobre apuestas. ¿Sabéis lo que es el Polymarker? No. Suena a un jueguecito de... Sí, bueno. Te busca en el Google Play esto, ¿no? Yo tampoco lo sabía, pero me he encontrado una noticia por ahí. Es una de las principales plataformas para apostar sobre pronósticos, ¿no? Puedes poner pasta para, por ejemplo, predecir los resultados o el desarrollo de las guerras. Sí. El partido de fútbol, pero también de las guerras. Igual que apuestas por si gana o pierde el Madrid, puedes hacer lo mismo sobre los avances de la guerra de Ucrania. Hasta ahí te iba a decir, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo mal, pero va a peor. Porque resulta que Israel ha detectado a varios miembros de su aparato militar usando información privilegiada para ganar dinero rápido, se han forrado para ganar dinero rápido en esa plataforma. ¿Os parece estimulante? No sé, noticia? Es que es flipante, ¿no? Sí. O sea que como tú estás ahí en como sé que va a invadir Irán, apuesto y 100.000 a que van a invadir Irán y acierta. Son listos los tipos estos, ¿eh? Bueno, esto del negocio de la guerra ya ha llevado a los... Es el negocio, amigo. El negocio. Bueno, y la segunda noticia he estado dudando de si traerla por aquí porque creo, Félix, que tiene más que ver con la sección de memoria histórica. Así que, si os parece, compartimos esta noticia. Es sobre esclavismo.
Eso que se abolió hace mucho tiempo. Sí, aunque te iba a decir que sigue habiendo trata de blancas. No, bueno. Ya se había acabado todo ese mundo. Sí, pero es sobre el desastre del esclavismo de dirección América, ¿no? Resulta que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en una de sus últimas asambleas, ha aprobado una declaración sobre la calificación de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave cometido jamás. Sí, además la iniciativa, ¿no?, que fue presentada por una coalición de 60 países del sur global liderada por Ghana, obtuvo 123 votos a favor, 52 abstenciones y 3 sufragios en contra. La declaración, define la trata de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave por su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas, dice el texto. Además, esa declaración pues exige de una justicia reparadora que va más allá de los aspectos económicos, es decir, incluye la petición de disculpas, evidentemente, la garantía de no repetición, claro, no te voy a pedir perdón para repetirlo otra vez, y la restitución de bienes culturales. Además, señala los impactos diferenciales que tuvo sobre las mujeres y las niñas africanas. Es decir, que en estas dinámicas brutales se ejerció una especial brutalidad contra el sexo femenino. No se nos iba a escapar esa, ¿no? Claro que no. Esperemos que no se quede en una simple declaración, ¿no? Bueno, creo que lo más importante de esta declaración, de todas formas, es la última, porque señala la pervivencia de las consecuencias de la trata en las dinámicas globales actuales y en las poblaciones africanas y afrodescendientes, bueno, en especial a través del racismo estructural, desigualdades raciales, bueno. Esto quiere decir que de aquellos polvos estos lodos, es decir, que aún no se ha devuelto la deuda histórica, el expolio que le supuso a África, aquella parte de la historia, ¿no? Y un último apunte, si queréis. Hemos dicho que solo 3 países han votado en contra. Seguro que adivináis fácil cuáles han sido esos 3, ¿no? Venga, apuestas como en el Polymarker. Estados Unidos, Israel. Estados Unidos, Israel y Argentina, que ahora es... bueno, verdad, claro. Sí. Es como Estados Unidos, Israel. Sí, es el Trump, pero es más chistoso. El triunvirato. El triunvirato. Y muy rápido, para que veamos lo importante que son las políticas imperantes para el día a día de mucha gente, que como estamos a punto de votar, ¿no?, que sepamos lo importante es que gobiernen unos a otros, ¿no?, sobre el proceso de regularización que sabemos que tenemos encima, ¿no?, acaba en breve. Bueno, pues sobre ese proceso de regularización parece más que demostrado, hay indicios más que fundados de que el Ayuntamiento de Madrid está poniendo todas las trabas que puede, mostrando una clara falta de colaboración con el proceso, obstaculizando y dificultando el acceso de las personas que necesitan atención, de esas personas que están desesperadas por conseguir por fin sus papeles, y esta gente pues le están dando citas que no atienden, no están dando citas, o cuando van a la cita no les facilitan, que es para lo que están como administración pública, el proceso. Eso es verdad, que el juego más sucio, ¿no? Que tampoco sorprende viniendo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Quien gobierna allí, ¿no? No sé, blanco y en botella. Está feo. Sí. Está feo. Muy feo. La gente... Pero su prioridad son otros. No se lo merecen. ¿No? Bueno, y ahora pasando a la sección de Aurora, la de la música, nos cuenta que en la actualidad también nos ha traído la triste noticia del fallecimiento de uno de los artistas andaluces más comprometidos, un grande, el cantaor nacido en Alcoyar, José Domínguez Muñoz, el Cabrero. Y Aurora, tiene ya previsto incluirlo en la selección musical de hoy con un tema muy relacionado con este programa electoral que vamos a hacer hoy. Perdemos al artista, pero no perdemos las grabaciones de su flamenco desgarrado, como este fandango de Al Horno, Muchos prometen la luna. Escuchen y comprenderán lo merecido de este pequeño homenaje al Cabrero. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie.
Señales de humo. Estas señales radiofónicas son un soplo de aire fresco en las ondas onubenses. Le queda 1 minuto para esta llamada. Quien me diga después que no estamos en directo, que me lo diga en la calle. Estoy hasta las narices. Independiente y libre, crítica con el poder y con las injusticias, venga de donde venga. Desde la frontera, señales de humo. Bueno, pues seguimos en señales de humo, mirando a las elecciones andaluzas como una de las que en este ciclo electoral ponen a prueba si la extrema derecha sigue en ascenso o se les logra poner freno. Para ello hemos provocado una experiencia, una especie de experimento. Hemos juntado a varias personas que han participado en la política activa, uno de ellos concretamente del Partido Comunista durante la dictadura y que vivió en primera persona el cambio del régimen hace 50 años. Bueno, pues decía que lo hemos juntado con un grupo de 10 chavales de 16 a 18 años, 4 de ellos votantes primerizos y los hemos puesto a hablar. Sí, Bego, porque, bueno, ha sido una chulada, por decirlo de alguna forma, y algo poco habitual, estas experiencias en las que realmente, bueno, se puede educar en democracia, conocer, hablar, opinar y, sobre todo, darle valor al voto que tanto sufrimiento costó instaurar. Y allí estuvieron Andrés animando la charla y también Gonzalo, que actuó en este caso como uno de, digamos, los mayores con experiencia en la política municipal, en este caso en la oposición, y escuchemos un poco a los protagonistas del lado de los mayores, así que vamos a escuchar algo de la presentación del mayor de ese encuentro, Cristóbal García, profesor jubilado de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, quien fue militante en el Partido Comunista en tiempos difíciles y ahora un reconocido investigador sobre la represión franquista, la Guerra Civil y la Segunda República en la provincia de Huelva, y un activista de la memoria histórica. Tengo 77 años, para que os situéis. Es decir, yo estuve 26 años viviendo con Franco hasta que se murió. Cuando Franco se murió, yo era mayor que vosotros. Para situar, el cambio a la transición se produce en el 77 con las primeras elecciones democráticas, por lo tanto, pues estuve viviendo con la dictadura pues 28 o 29 años, en torno a esa edad. Ahora no milito en ningún partido, pero canalizo el compromiso político por la memoria democrática. Estoy trabajando en una asociación que se llama Foro por la Memoria y yo me dedico sobre todo a ir dando charlas por todos los pueblos con la documentación de cada pueblo sobre la represión que padecieron los vecinos de ese pueblo. Bueno, pues Cristóbal les contó a los chicos y a las chicas pues muchas cositas. Eso fue lo que después comentaban que más le había llamado la atención. Algunas de sus peripecias en aquellos años a caballo entre la dictadura y la democracia. Y bueno, dejó claro que quien vuelva la mirada de manera inspiradora a la dictadura, pues igual se equivoca. Antes de entrar en la universidad ya estaba yo militando en el Partido Comunista en la clandestinidad. ¿Por qué escogí el Partido Comunista? Porque era el partido que más se movía en la época de Franco, de los partidos de la oposición. Bueno, no había más que partidos de la oposición. Yo estudié en Granada y yo militaba en la universidad y en el barrio, en el Zaidí, deseando que algún día llegara la democracia. Yo sentía envidia de los países que vivían en democracia y nosotros no podíamos vivir en democracia. Vamos a ver, es que la dictadura no es solo un sistema político, la dictadura te afectaba a la propia vida. Es decir, si tú te implicabas con un partido comunista, con un partido político, o con una asociación de vecinos, o con una asociación estudiantil, ya estabas vigilado. Es decir, nosotros teníamos un nombre ficticio para referirnos a nosotros. Y yo me acuerdo una vez que venía de Francia y al llegar a Madrid llamé a Granada, tenía un lenguaje con los compañeros que era ¿cómo está la abuela? Era si nos habían entrado ya en el piso de la policía y efectivamente porque habían detenido
a un chico que era un dirigente del Partido Comunista. Y yo me quedé en Madrid hasta que pasara aquello, me tuvieron que hacer la matrícula a un compañero, en fin. Si te cogían con un panfleto y te llevaban a comisaría, lo primero que te hacían era una cara nueva. Y esa fue mi vida en la universidad, en la militancia. A mí había una cosa ya que me cabreaba, porque en la facultad había una cosa que se llamaba jornada de lucha. Jornada de lucha es que no ibas a clase, te manifestabas en el rectorado y te corrían los lises, la policía de entonces, y te metían en las lecheras se llamaban unos coches blancos de la policía. Yo tenía muchísimo miedo a que me pegaran, y muchísimo miedo a que me pegaran y a que aflorara mi debilidad y pudiera denunciar a algún compañero, porque claro, lo que te preguntaban es ¿y a quién conoces? Y no sé qué. Era un sistema en ese sentido duro. Sí, además lo que cuenta es que si te cogía la Dirección General de Seguridad de Franco, precisamente, no te iban a hacer un interrogatorio, sino es lo que decía Cristóbal, ¿no? Pero mira, este corte que vamos a poner a continuación me encanta, Bego, porque eso de con Franco se vivía mejor es una cantinela que muchos han sacado como un mensaje últimamente. Muchos jóvenes, Cristóbal con su experiencia de vida responde claramente y deja un eslogan fantástico y elocuente. El otro día que escuché una cosa muy directa, alguien que decía: los jóvenes que dicen con Franco se vivía mejor no hubieran aguantado 3 días con Franco. Esta reunión no podríamos tenerla. Esta reunión, hablando de esto, no podríamos tenerla. Es decir, si la autorizaban porque lo disfrazábamos de otra manera, vamos a hablar del santo patrón de Huelva, te mandaban un delegado gubernativo que podía interrumpir la reunión y daba cuenta y acusaba de lo que allí se estaba diciendo. El botellón, Dios, que vosotros el botellón, tanta gente reunida, eso sería un peligro para el sistema. Libros, leer lo que... Tú leías algo porque llegaba clandestinamente del Fondo de Cultura Económica en México, que lo publicaban, o que te llegaba las obras de Sartre, cosas así, pero tú no tenías acceso directo a esos... Con Franco no habría botellón. Eso se lo diré yo más de uno de mis alumnos. Pero Franco pasó, gracias a Dios, y ahora, además de mirar atrás, hay muchos otros temas para mirar adelante. Con el caldo de cultivo creado, pues pedimos a nuestros adolescentes y a los jóvenes que debatieran algunas cositas. Y estuvieron hablando de temas que les preocupaban, bueno, pues como la educación, la vivienda... ¿Cómo perciben esos intentos de Vox de vincular todos los problemas con la inmigración o bueno, pues el tema del acoso que sufren las mujeres? A ver, solo hay que ver los carteles. Hay carteles que directamente lo ponen. A ver, el que se ha puesto un cartel que dice: ¿tienes miedo a volver a la casa? Culpa de los inmigrantes. Si quieres, vota sentido común. Porque claramente está en contra de la inmigración. Pues que nos ayudaría a que los inmigrantes puedan tener facilidades para... Vamos, para vos meter en la ecuación a la inmigración, sea el tema que sea, da igual, vamos, es tremendo, ¿no? Pero bueno, el profesor Cristóbal García avisa: en las elecciones andaluzas de ahora no se va a decidir la política migratoria. Lo que está en juego son determinados servicios públicos. Yo muy brevemente, en estas elecciones lo que más se juega es cómo van a quedar los servicios públicos. La sanidad, la educación, si se va a privatizar, si se van a mantener invirtiendo en los hospitales públicos y no haciendo conciertos con la privada. Eso suena, porque lo habéis estado escuchando. Eso suena. Eso sí que se juega en las elecciones andaluzas del domingo que viene. Y eso es importante. Bueno, pues después de este mensaje por la defensa de lo público de Cristóbal, que todos compartimos, yo creo que antes de seguir con nuestro experimento de política intergeneracional vamos a sumar algo de música, también con alto contenido político. Y es que Aurora nos invita a escuchar La Democracia, de la voz tan especial de Mon Laferte. Ha elegido este tema porque dice: me parece que es una de esas
canciones valientes que se atreven a preguntar qué queda de la justicia cuando el poder se aleja de la gente y las promesas que se hacen desde el plano político pierden su sentido. Nos invita a escuchar esta canción no solo como música, sino como reflexión, como una pregunta abierta sobre el mundo que habitamos y el que todavía estamos intentando construir. Culpa de que la plata a nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con muchas balas, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven presos. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? La democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. La democracia. Ahí tení, pa' que te engañes. Tú no tienes la culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? La democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. Hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió. ¿Pa' dónde fue quien se la robó? Vamos a tomarnos. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Nuestra tragedia es un crimen. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Bueno, pues si os parece vamos a seguir sacándole jugo un poquillo a este encuentro sobre política entre adultos y estos jóvenes que se acercan por primera vez a las elecciones. Si os parece, podemos volver a escuchar este corte que nos preparó Javi y que lo pusimos al principio del programa y bueno, vamos a sacarle un poco, lo voy a decir otra vez, ese jugo a los comentarios, porque me parece que han dicho cosas muy interesantes. Así es que si te parece, Javi, nos lo pones de nuevo. Hay temas que a lo mejor entiendo que cada uno tenga su punto de vista y los dos son válidos, pero hay otros que ese punto de vista a lo mejor me chirría porque me puede afectar o a mí o a otras personas. Esa persona no
realmente no sabe de lo que está hablando. En mi clase muchas veces salen debates de esto y casi todo el mundo está de acuerdo con lo mismo porque casi toda la gente de mi clase es de izquierda y las que son de derecha no hablan. Cuando hablan son porque están ellas juntas y yo a veces me entero y lo que me da coraje es porque están desinformadas, que la mayoría de mi clase que dice que va a votar Vox están súper mal informadas. Y lo hacen la mayoría también porque lo votan y me da coraje también porque no están informados. Yo creo que eso es dependiendo del tema que salga en clase, pues a lo mejor si veo que me afecta a mí personalmente, pues a lo mejor me uno a la conversación, o si no me interesa, pues simplemente no hablo y ya está. Pero yo eso es dependiendo del tema que salga. Yo creo que también la opinión que tenga uno y cómo se dé depende, pues, lo que ha dicho Candela, de cómo te han enseñado a ti la política en tu círculo social. Depende también del número de personas que tú sepas que están de acuerdo contigo y tal. Pero lo que yo más noto ahora es que los que más expresan su ideología política son la gente de derecha. Hablan con más naturalidad sobre ello y como la derecha pues ahora está aumentando la ideología de derecha, pues la gente habla más con más naturalidad de ello. Pues yo cuando sea un tema de eso intento ser parcial o a lo mejor ni me meto, pero no busco defender ningún partido político. Si un partido político me parece que tiene un punto de vista que me parece bien, pues le doy la razón al que haya dado ese punto de vista. Yo normalmente paso de esas conversaciones porque cada uno tiene su ideología y no van tan razón con las de las personas. Yo igual, yo normalmente paso, pero también va dependiendo del tema. Yo sí, a ver, no me meto, pero en plan, sí hablo, aunque sea para dar razón, para quitar, en plan, para decir que yo estoy a favor o en contra, sí. Yo cuando sale ese tema, la verdad que no me meto, porque me da igual lo que opine la gente. Y pues ya, pero a mí ese tema me da igual. Bueno, vamos a incorporar a Gonzalo para que nos cuente de primera mano, que él estuvo allí presente con los chavales, pero escuchándolo hablar, ¿no? Las distintas opiniones, porque tendemos a generalizarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día también se generaliza que todos los jóvenes pasan de todo, que no sé cuánto, que no están informados, que no tienen un interés por la vida, pero aquí podemos escuchar que hay distintas opiniones y que muchos de ellos son coherentes con su discurso, ¿no, Gonzalo? Sí, están muy despistados, pero también es legítimo, quiero decir, para ellos, a ellos la política les ha quedado muy lejos y muchas veces intentamos, como en este caso, hablarles de otros periodos históricos, de la dictadura, pues ellos lo ven así como el libro de historia, ¿no? Como una cosa que pasó hace un montón de tiempo y que ni les va ni les viene, ¿no? Y yo creo que están también tienen mucha desafección con la política. Para ellos no les interesa, no es su mundo, no tiene nada que ver con ellos y tampoco se les ofrece espacios de participación donde aprendan a construir democracia. O sea que lo de invitarlos a votar ahora cada 4 años está bien, pero como no se les ofrezca en esos 4 años algo donde ir sumándose, donde participar, donde, yo qué sé, en la asociación de vecinos o lo que sea que haya que inventar, porque posiblemente haya que inventar cosas nuevas, pero tienen que participar, si no nunca se van a sentir implicados o interpelados por la sociedad, ¿no? Por la democracia. Entonces, para ellos es una cosa así muy lejana, creo. Bueno, la ciudadanía en general tampoco tengamos mucho espacio de participación en democracia, porque realmente se resume en eso, en cada 4 años votar, pero quieran o no quieran... Uno de 40 no tiene espacio, uno de 12, de 15, fíjate. Las generaciones nuestras también, ¿sabes? Tienen un poco de conciencia más de clase en ese sentido de que venimos de los primeros años de la democracia, ¿no? Pero fíjate, yo sacaba algunas ideas de las que habían comentado estos chicos y estas chicas, ¿no? Y he anotado algunas cosas y hay algo que me parece importante, lo que después tendrían que ser capaces de extender esos valores y de incorporarlos al tema político. Pero, por ejemplo, una de ellas decía, cada uno tiene su punto de vista, son distintos puntos de vista y hay que respetarlos, ¿no? Nos tenemos que respetar. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a los representantes políticos, a muchos de los representantes políticos en televisión o en sus discursos, al final es una falta de respeto tremendo. O sea, que es que están tan lejos de lo que realmente es la política hoy, ese valor tan puro que ellos tienen, como que ven como naturalidad que las personas pueden tener distintos puntos de vista, eso me parece que es algo importante, ¿no? Que esta generación tiene claro que la gente es diferente, que hay diversidad y que cada uno puede pensar como quiera. Otra cosa es que no tengamos que poner de acuerdo, pero que tan válido es una cosa como la otra. No, este es mejor que este porque es de esta ideología o porque es de tal otra, ¿no? Sí, la forma de los discursos muchas veces que se escuchan en los congresos, que son vergonzosos, pero yo creo que hay luego
tendencias políticas que yo creo que no se deberían llamar ideas, ¿no? Porque cuando hablamos de odio, ¿sabes? De infundir odio contra un colectivo o lo que sea, ya no eso es una forma de pensar. O de malmeter, ¿no? Que es que en la ¿sabes? calle hay Entonces cosas también hay que diferenciar eso. Hablamos de democracia y metemos... Eso ya no se diferencia, ¿eh? Es que es lo mismo. No, pero en el relato que han hecho esos partidos han conseguido colar la opinión sobre los derechos humanos como una opinión más válida, sí, ¿no? Mira, usted podemos opinar sobre si un poquito más de liberalismo, un poquito menos, si un poquito más de políticas sociales, un poquito menos, pero no podemos discutir o tener una opinión sobre si esas personas tienen derecho a existir o no tienen derecho a existir. Le hace homosexuales, le hace personas de otros países, le hace... No, mira, eso no es opinable, los derechos humanos no son opinables, pues si no, estamos otra vez... como antes de la... Hay una declaración universal que es lo que, digamos, sería algo básico, pero es como, digamos, comparar la derecha europea con la derecha española. La derecha europea es antifascista y tiene muy claro lo que es el antifascismo. Aquí en España se defiende o se tergiversa el discurso. Entonces, claro, para mí eso no es una idea política. Después había dos elementos que incorporaban, que uno era el tema que también parece clave, la desinformación y cómo la opinión de cada uno depende de la educación y del contexto en el que se han criado, ¿no? Bueno, pues me parece también que es una lectura inteligente y que sí que lo estamos diciendo, la gente no conoce la historia pasada y entonces, bueno, pues con Franco se vivía mejor, ¿no? No lo conoces, o sea, están desinformados, se quedan con la primera noticia que le dan o, bueno, lo que le interesa, el engañabobo que le interesa y vale, se dejan llevar, pero en el fondo falta información, que me parece muy bien que la destacaban, y que después eso, los contextos educativos son fundamentales también. Me parece súper inteligente esa aportación también. La verdad es que sí, Bego, porque ha sido un encuentro muy interesante, que hemos hecho entre jóvenes, bueno, que van a debutar en la democracia, porque cumplen la mayoría de edad y quienes no lo pudieron hacer hasta que eran más maduros, ¿no? No sé, si quiere aportar algo, porque tenemos un último corte que resumen todo perfectamente. Bueno, pues ya está. Mira, pues otra cosita de la que me parece importante y es, han hecho referencia a la naturalidad con la que la gente empieza a hablar de la derecha, ¿no? Algo como que antes pues era algo como que no estaba bien visto porque venía de una historia a la derecha en la que se había habido daño y había habido una dictadura y una imposición y tal, y que ahora el querer conquistar determinados valores ya los tenemos y ahora de repente pues la gente habla de determinadas cosas con una frescura, con una naturalidad. También me ha parecido muy muy buena esa aportación, ¿no? Con tranquilidad de determinadas cosas, como por ejemplo del cartel. Yo también lo he visto, me llama la atención. Si tienes miedo a salir sola de noche, esto es consecuencia de la inmigración, de la invasión de la inmigración o de la inmigración de tanta gente, ¿no? De tantas personas que vienen de fuera de repente. Por favor, vamos a ver. Verdad que la gente tiene miedo de los inmigrantes y todo lo de la manada y lo de esto que ha ocurrido tiene que ver con los inmigrantes. En fin, no sé qué. No sé, también hay un poco a ver el contexto de dónde vienen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Ese bombardeo de información, no sabe de dónde te vienen, eslóganes así fáciles que llegan y captan la atención de la gente, ¿no? Que no se contrasta hoy en día, entonces la era generacional, digamos... Sí, hay también un salto enorme. Hay casi cero posibilidad de que algún joven nos esté escuchando ahora por la radio, porque los jóvenes no escuchan la radio, no leen la prensa y nosotros habitábamos esos espacios con naturalidad. Correcto. Hoy están en otros sitios, hablan en otro lenguaje, en otros momentos y en otros espacios de comunicación, con lo cual también, aparte de la barrera generacional, es que estamos en otro sitio metidos. Claro, ¿no? Lo decía uno de los chicos también, decía yo me implico y hablo de determinadas cosas, sí me afecta. Sí me afecta. Si nosotros hablamos de cosas que no les afectan, pues, en fin. Parece que tenemos el corte por ahí, ¿no? A ver. Yo cuando entré en la universidad ya tenía un cierto compromiso político. Ese compromiso, o ideología que se ha dicho antes, ¿cómo se adquiere? Pues se adquiere de una manera muy natural, y yo insisto mucho en eso, de una manera afectiva. Es decir, tú eliges si quieres ser solidario o competitivo, si te interesa una sociedad solidaria o una sociedad que entre en competencia. Lo estamos viendo estos días, ¿no? La actitud hacia los inmigrantes puede ser solidaria
¿no? Que se integren, que se les den papeles, o puede ser competitiva, no, fuera porque nos van a quitar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O la propia actitud ante la naturaleza, es decir, la naturaleza está a nuestro servicio, o nosotros somos seres que vivimos en la naturaleza, y entonces tenemos que tener cuidado con los animales, con el cambio climático, con todas esas cuestiones. Lo mismo hacia la igualdad entre hombres y mujeres, eso se discute ya menos, pero bueno, todavía, vamos, ayer mataron a una mujer, la tiraron desde un cuarto piso en Carabanchel, el marido o el novio, lo que fuera. Es decir, hay una actitud que yo creo que la ideología se va formando a partir de una actitud, como digo yo, afectiva. Aceptas unas cosas o no las aceptas. De gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persiguen. Aparte que estás demostrando que te da igual lo que salga, si llega a salir algo lo que no estás de acuerdo, te vas a tener que literalmente aguantar porque no has dado tu opinión política. Entonces luego no vale como quejarse. Hombre, sí, quejarnos nos vamos a quejar, ¿no? Pero... Digo eso porque yo creo que hay que salvar el papel de la sociedad, de las luchas sociales, de las manifestaciones, de las huelgas, del movimiento estudiantil, que se llevaron todos muchas víctimas por delante como elementos que debilitaron el franquismo y permitieron la transición. Cuando Franco muere, era imposible que siguiera el franquismo. Pero es verdad que en la política no se nota tan finamente cómo después se refleja en las medidas que se toman y cómo esas medidas pueden cambiar nuestro día a día. Pero sí que las ideas grandes vemos que toman más medidas en general hacia defender lo público o más medidas hacia defender a la empresa privada. Esas sí que a lo largo de los años van calando y van cambiando cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, aunque no nos sintamos identificados al 100% con las ideas políticas de un partido, primero sería que las miráramos un poquito a ver por dónde van y qué es lo que dicen, pero también pensar que los grandes bloques ideológicos sí que marcan en un sentido o en otro y que a lo mejor no se notan tan inmediatamente, pero poco a poco sí que van transformando nuestra sociedad y eso es importante. Que aunque no estemos completamente identificados con un partido, pero que veamos si más o menos es de nuestra forma de pensar o no a la hora de votar. Que lo que yo más recuerdo de la dictadura es una cosa muy trivial. Yo cuando había jornada de lucha me levantaba con diarrea. Me levantaba con un pánico tremendo, me daba a mí eso y había que hacerlo. Y entonces esa lucha por hacerlo, esa diarrea que me producía, ese miedo que me producía, yo necesitaba la democracia. Yo decía, ¿cuándo va a llegar un momento en el que yo pueda vivir y despertarme y que no esté temblando por lo que va a pasar? Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Que devolverán sus libertades mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Félix, en esto de la historia de las elecciones generales en España habrá mucho que contar, ¿no? Sí, Bego, y además que ese derecho ha ido evolucionando en la historia y si no que se lo digan a las mujeres, ¿no? Pero habría que remontarse al siglo XVIII con la llegada del absolutismo monárquico a nuestro país, que supuso el nacimiento de las Cortes Generales, formadas por representantes de todos los territorios. En 1810 se convocaron los primeros comicios, en plena guerra de independencia, pero solo tuvieron acceso al voto los varones mayores de 25 años que tuvieran casa abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que fueran propietarios de algún negocio, los demás no podían votar. Así que nada, aunque el hecho más relevante a nivel democrático llegaría con la promulgación de la primera Constitución española de 1812, la de Cádiz, la Pepa, y así el 1 de octubre de 1813, por primera vez en la historia de la elección en España, los varones, independientemente esta vez de su clase social,
pudieron tener acceso al voto en el llamado sufragio masculino, que posteriormente se denominó sufragio universal, que sería reconocido en la Constitución de 1869 y establecido definitivamente en 1890. Felipe, pero me imagino que la llegada de Fernando VII a España, tras finalizar la guerra de independencia, dio al traste con todos los avances de índole liberal que se habían alcanzado hasta ese momento. Sí, que este señor era muy absolutista, ¿sabes? Pero vamos, exceptuando el periodo llamado trienio liberal, 1820-1823, tras el pronunciamiento de Rafael de Riego, Fernando VII, que fue obligado a jurar la Constitución incluso de 1812, el resto de su reinado, te lo voy a resumir, vamos, en una copla absolutista de la época, ¿no? Decía, pitita bonita, con el pío pío pom, viva Fernando y la Inquisición, murieron los liberales, murió la Constitución, porque viva el rey Fernando con la patria y la religión. Pues ya está dicho todo. Anda ahí. Bueno, pues después Juan Prim y Prats, uno de los mayores figuras liberales del siglo XIX, fue el responsable de impulsar nuevos avances en la política española tras la llamada Revolución Gloriosa de 1868, que supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II, hija de Fernando VII, y el comienzo del llamado sexenio democrático. Prim formó un gobierno provisional que convocó unas elecciones en las cuales, como estaba establecido, solo pudieron participar los varones mayores de 25 años. Tras el asesinato de Prim en un atentado en Madrid el 30 de diciembre de 1870, el nuevo rey de España, Amadeo I de Saboya, convocó 3 comicios electorales que respetaron los principios establecidos en la Constitución de 1869. Y ahí llegó la Primera República en 1873, que mantuvo el sufragio universal masculino. Sí, pero que duró casi 2 años y acabó con un golpe de Estado. Es que esto de la República en España no ha salido muy bien, ¿no? Hay ciertos sectores que no les hace gracia a la República aquí, no, tenéis mala experiencia, pero bueno. Después de la Primera República, tras la restauración borbónica, Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue proclamado rey y con él se dieron los primeros pasos para promulgar una nueva Constitución, la de 1876. Es en esta época cuando Mateo Sagasta y Antonio Cánovas del Castillo, que era como algo tonto monta tanto, ¿no? Dieron un vuelco a la historia implantando lo que se llamó el turnismo. En este nuevo sistema, el Partido Liberal y el Partido Conservador pues se iban alternando en el poder, creaban ministerios en función de las peticiones y necesidades del monarca, y estas elecciones apenas tenían buena influencia en el devenir político y social. Las instituciones en este sistema eran estables y cómodas, ya que se basaban en las redes clientelares que se extendían desde los ministerios a las alcaldías y que aseguraban el control de los resultados electorales. De este sistema proviene uno de los términos que en la actualidad definimos en España lo que se llama un fraude electoral, un pucherazo, vamos. Feli, esto del turnismo se parece a lo que llamábamos hace unos años el bipartidismo, ¿no? Cuando PP y PSOE se turnaban exactamente, en el gobierno. Tanto monta tanto. Pues de ahí viene un poquito esta historia, ¿no? Y ya llegamos al año 1923, que fue el último en que se celebraron este tipo de elecciones. Con la implantación de la dictadura de Primo de Rivera quedó suspendida la Constitución de 1876. Durante aquel periodo hicieron acto de presencia en las Cortes Generales las primeras parlamentarias de la historia. Vaya. 13 mujeres que fueron designadas por el dictador para formar parte de su Asamblea Nacional, un órgano que debía crear un marco legislativo que sostuviera al nuevo régimen, evidentemente. Bueno, vaya, digo, otra vez, vaya, porque para una vez que las vean a las mujeres entrar en política son impuestas, ¿no? Sí, o son elegidas por un dictador. Un dedazo en toda regla, ¿no? Sería un poco para lavar la imagen del dictador, pero bueno. Ya. Pero el mayor hito, digamos, en la historia de las elecciones generales en España tiene como marco la celebración de las elecciones municipales del año 1931, que finalmente fueron consideradas un plebiscito entre monarquía y república. El triunfo final de los partidarios de esta última en las grandes ciudades de toda España implicó la abdicación del rey Alfonso XIII, que se marchó al exilio, y la rápida proclamación de la Segunda República, el 14 de abril, tan solo un par de días después de celebrarse los comicios. La edad mínima para votar bajó de los 25 a los 23 años. Y aquí viene lo importante de esta Constitución, ¿no? El voto femenino en España se reconoció con la Constitución de la Segunda República de 1931. Por fin las mujeres iban a votar en España, ¿no? La diputada Clara Campoamor fue clave en este logro, defendiendo la igualdad de derechos electorales para ambos sexos. El 19 de noviembre de 1933 es un día histórico en España al celebrarse la primera vuelta de las elecciones generales de la Segunda República, marcadas por ser las primeras en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto, ¿no?
Y en 1936 se produjo el golpe de Estado contra la Segunda República y el posterior estallido de la Guerra Civil y todo lo que ya sabemos con la victoria de Franco y toda la cruel dictadura y se cargó que todo. que la República no funciona. No. Y esta dictadura pues duró 36 años, así que para volver a hablar de democracia en España y de la celebración de unas elecciones libres habría que esperar hasta la muerte del dictador y la llegada de la transición de 1975. En el camino hacia este nuevo contexto democrático, el 5 de julio del 76, el secretario del movimiento, Adolfo Suárez, fue elegido presidente del gobierno, impulsando la aprobación de la ley para la reforma política, que pretendía eliminar todas las estructuras de la dictadura franquista y dar paso a la creación de unas nuevas Cortes Generales. Tras ello, tuvieron lugar las primeras elecciones de la democracia, el 15 de junio de 1977. Esto ya está más cerquita. Eso ya lo vivimos. Y ya, bueno, pues decir que llegó la democracia, o por fin recuperamos la democracia, y hubo una participación masiva de ciudadanos y el voto fue universal y la mayoría de edad se estableció en 21 años. En estos comicios se permitió la participación de formaciones políticas de todo tipo, como el Partido Comunista de España, que decía Cristóbal, que tenía ganas de que llegara la democracia, pues ahí pudo participar Cristóbal, o Esquerra Republicana de Cataluña. Adolfo Suárez resultó vencedor de estos comicios y empezó su segundo mandato como presidente del gobierno. El 6 de diciembre de 1978 fue votada en referéndum una nueva Constitución, aprobada por mayoría, y en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, la UCD, Unión de Centro Democrático, liderada por Adolfo Suárez, se hizo de nuevo con la victoria, siendo una época en la que las campañas de concienciación para que la población acudiera masivamente a las urnas se hicieron cada vez más frecuentes. Y a partir de aquí, bueno, Bego, la historia la conocemos un poquito más, pues sí. o no sé. Sí, no, la gente empezó a ir a votar y ahora la gente ha dejado de ir a votar. No. Bueno, a ver, esto es lo que nos cuentan del pasado, vamos a ver qué es lo que cuenta la gente del futuro de nosotros. Habrá que hacer eso, a llamar que masivamente vayan a las elecciones este domingo, sobre todo, que nos la jugamos mucho. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que el broche del programa lo puede poner hoy Aurora con el último tema musical que nos propone, que es Gallo Rojo, Gallo Negro. No es solo una canción conmovedora, es un símbolo de la lucha entre la libertad y el autoritarismo, una memoria que se niega a desaparecer. Escucharla es recordar que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay una voz que resiste, un canto de dignidad y esperanza, que siempre permanece vivo. Bueno, vamos a escuchar Gallo Rojo, Gallo Negro en la interpretación y en la deliciosa voz de Silvia Pérez Cruz. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Es una declaración de intenciones, es una declaración contra la dictadura. La verdad que, bueno, esa vuelta a la democracia nos ha traído, digamos, unos periodos de adormecimiento, por decirlo de una forma, de la sociedad, pero yo creo que es una manera de este programa de impulsar a que la gente empiece a votar, que esas nuevas generaciones voten, que por favor, que decidan su futuro y que haya una participación real en democracia, que es lo que necesitamos todas y todos, ¿no? Bueno, ya está, os esperamos aquí, en directo, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local o en redifusión en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Sea como sea, nos volvemos a encontrar y lo importante es que sigamos conectados y que hagamos posible que todos estos mensajes pues lleguen a cuanta más gente mejor. Y nada, también puedes encontrarnos y todos estos contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y en el del Salto Radio, y como siempre os recordamos que nos encantaría recibir tu opinión y comentario bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana.